Ella los encontró sentados frente a la casa resquebrajada, rodeada de maleza alta y flores que insistían en crecer sobre el techo roto. La anciana en silla de ruedas apenas alzó la mirada. El hombre encorvado se apoyaba en su bastón como si el suelo fuera de cristal. Beatriz les tendió las bolsas con comida, pero antes de entrar, la vieja susurró: «Lo que está enterrado aquí ya no quiere quedarse callado». El sol brillaba fuerte, pero un escalofrío le recorrió la espalda. ¿De qué país estás viendo esta historia? Cuéntamelo en los comentarios, porque lo que esa viuda descubriría ahí dentro era algo que el interior olvidado intentó esconder por generaciones. Don Higinio no levantó la vista del libro de actas mientras sus hombres sacaban el último baúl de la casa, dejando a Beatriz en mitad de la estancia vacía. No hubo gritos ni súplicas, solo el sonido seco de los acreedores marcando cada mueble como un trofeo de guerra, tras la muerte de su marido. En aquel 1867. La ley del sertón era clara. Una mujer sin el respaldo de un hombre no era dueña ni del aire que respiraba si había deudas de por medio. La viudez no le trajo consuelo, sino el despojo sistemático de su dignidad, mientras los hombres del coronel revisaban hasta las vigas del techo. Beatriz observó cómo se llevaban la mesa donde había cenado durante 10 años, sintiendo que con cada objeto se arrancaba una costra de su propia identidad, dejándola expuesta ante la mirada fría de un notario que solo veía números donde ella veía recuerdos. El pueblo de San Juan de las Piedras observó la partida de Beatriz desde detrás de las cortinas entornadas, en un silencio social que pesaba más que la maleta de cuero que colgaba de su mano. Nadie se acercó a ofrecerle un trozo de pan ni un rincón donde pasar la noche. Para los vecinos, la desgracia de Beatriz era un estigma contagioso que preferían evitar. Caminó por la calle principal sintiendo que sus pies ya no pertenecían a esa tierra, mientras los murmullos de las lavanderas morían a su paso como brasas apagadas. No había odio en sus rostros, sino una indiferencia profesional. La crueldad de quienes saben que ayudar a una paria es comprarse un problema con el poder local. Beatriz entendió entonces que su nombre ya no se pronunciaba en voz alta, convirtiéndose en un susurro de lástima que el viento del mediodía se encargaba de disipar rápidamente. Su marido, Carlos, no había sido un hombre de grandes discursos, sino de manos agrietadas y una fe ciega en que el trabajo duro le daría un pedazo de futuro. Sin embargo, tras su muerte súbita, Beatriz descubrió que su esfuerzo solo había alimentado la codicia de prestamistas, que ahora devoraban lo poco que quedaba con el apetito de buitres hambrientos. Carlos le había dejado un apellido manchado por facturas impagas y una herencia de fatiga que Beatriz cargaba ahora en la curvatura de su espalda. Mientras se alejaba del pueblo, recordó las promesas de prosperidad que nunca llegaron a germinar, dándose cuenta de que la vida en el sertón era una apuesta donde las cartas siempre estaban marcadas a favor de quienes ya lo tenían todo. Su luto no era solo por el hombre perdido, sino por la ilusión de haber creído que la honradez era un escudo suficiente contra la miseria. La maleta de cuero gastado le rozaba el muslo con cada paso, un recordatorio físico de que todo lo que poseía en el mundo cabía en un espacio de apenas 2 palmos. El sol de la tarde castigaba el camino, levantando un polvo blanquecino que se pegaba a su vestido de luto y le resecaba la garganta hasta volverla una herida abierta. No había un destino claro en su caminata, solo el impulso de alejarse de las burlas silenciosas y de la casa que ya no era suya. Sus músculos protestaban con espasmos sordos de cansancio, pero Beatriz se obligaba a continuar, mirando hacia el horizonte, donde el cerro de las ánimas empezaba a proyectar su sombra alargada. El paisaje era una extensión de su propio vacío. Tierras secas, arbustos espinosos y una soledad que se extendía hasta donde la vista alcanzaba a distinguir el final del cielo.
Al borde de un camino que ya casi nadie transitaba, Beatriz divisó la estructura de un jacal que parecía sostenerse en pie solo por la obstinación de su madera vieja. Era una construcción que la gente del pueblo evitaba, alimentando leyendas de tragedias antiguas y sangre que nunca terminó de secarse en la tierra roja. Las paredes de barro estaban surcadas por grietas profundas que recordaban a cicatrices mal curadas, y el techo de paja se hundía peligrosamente en el centro. Sin embargo, para Beatriz, aquel refugio olvidado representaba la única posibilidad de no dormir a la intemperie en una noche que empezaba a enfriarse rápidamente. No buscaba lujos ni consuelo, solo un lugar donde el mundo dejara de mirarla con desprecio. Un rincón de sombra donde pudieras cerrar los ojos sin el temor de ser expulsada por el capricho de un acreedor. En la entrada de la choza, Beatriz encontró a un hombre cuya espalda estaba tan encorvada que parecía cargar con el peso de todos los siglos de injusticia del interior. Don Valeriano no levantó la cabeza al escuchar sus pasos. Su joroba era una montaña de carne y hueso que dictaba su mirada perpetua hacia el suelo de tierra. Sus manos, nudosas como raíces de árbol viejo, sostenían un cuenco de madera vacío con una firmeza que hablaba de una larga espera sin esperanza. Había en su presencia una dignidad derrotada, el eco de alguien que había sido importante antes de que el tiempo y la maldad de otros lo redujeran a ese resto de humanidad. Beatriz se detuvo en seco, sintiendo que el dolor de aquel hombre era un espejo del suyo, una forma de exclusión que no necesitaba palabras para ser comprendida. Dentro, sobre una silla de ruedas de madera que crujía con el ritmo de su respiración asmática, descansaba una anciana de cabellos blancos como la nieve del invierno. Mercedes mantenía la mirada fija en una ventana sin cristales, perdida en un horizonte que solo ella podía ver desde su postración eterna. El ambiente en el interior del jacal estaba saturado de un olor a moho y encierro, pero también de una calma sepulcral que Beatriz nunca había experimentado en la villa. La anciana no mostró sorpresa al ver a la extraña, simplemente asintió con una lentitud ceremonial, como si la llegada de Beatriz fuera un evento escrito en el polvo de la estancia hace décadas. No hubo preguntas sobre quién era ni de dónde venía, solo un reconocimiento mutuo de que el desamparo era el único lenguaje que ahora les quedaba para comunicarse. Beatriz no sintió el impulso de huir ante la visión de aquella miseria extrema, sino una compasión amarga que nació de su propia experiencia de abandono. Aquellos ancianos, Mercedes y Valeriano, eran el vivo retrato del olvido social. Seres que el pueblo había decidido borrar de su mapa moral, por ser viejos, pobres y tullidos. Al ver las manos temblorosas de la mujer intentando acomodarse el chal raído, Beatriz dejó su maleta en un rincón y se acercó para ayudarla, sin decir una palabra. Fue un gesto sencillo, una decisión tomada en el silencio de su corazón, pero que selló su destino con aquel lugar maldito. Entendió que su propia redención no vendría de recuperar lo que le habían robado, sino de sostener lo que otros habían dejado caer, encontrando en la fragilidad de los ancianos una razón para no rendirse ella misma. Esa primera noche, Beatriz se dedicó a las tareas más banales y necesarias, buscando en la acción una forma de acallar los pensamientos que amenazaban con derrumbarla. Encendió un pequeño fuego en el fogón de piedra, usando ramas secas que Valeriano había acumulado con esfuerzo sobrehumano cerca de la entrada. El humo llenó la habitación, picándole los ojos, pero aportando un calor que empezó a disipar la humedad que calaba los huesos de los 3 habitantes de la choza. Limpió la mesa de madera con un trozo de su propio vestido, retirando capas de suciedad que parecían haber protegido la superficie del tiempo mismo. No hubo una conversación profunda.
El sonido del fuego y el crujir de la silla de Mercedes fueron la única banda sonora de una cena compartida en la penumbra de un hogar que empezaba a latir de nuevo bajo el cuidado de la viuda. Fue justo cuando el silencio de la noche se volvió absoluto, cuando Beatriz escuchó el primer quejido proveniente de las tablas carcomidas que formaban el suelo. No era el sonido normal de la madera acomodándose al frío nocturno, sino un lamento sordo, un murmullo vibrante que parecía ascender desde las entrañas de la tierra bajo sus pies. Beatriz se quedó paralizada en mitad de la cocina, sintiendo que el suelo no era simplemente una superficie muerta, sino una piel que reaccionaba a su presencia. Valeriano y Mercedes intercambiaron una mirada rápida. Una sombra de temor cruzó sus rostros vidriosos antes de volver a sumirse en su mutismo habitual. El susurro del suelo fue breve, un secreto pronunciado en un idioma de sombras. Pero Beatriz supo en ese instante que aquel jacal guardaba mucho más que la pobreza de dos ancianos olvidados. El amanecer trajo una luz pálida que se filtraba por las grietas de las paredes de barro, revelando la verdadera magnitud del descuido que Beatriz debía enfrentar. Mercedes dormitaba en su silla, con la cabeza ladeada y un murmullo rítmico que era la única señal de vida en su cuerpo agotado. Valeriano, ya despierto, observaba desde su rincón con esa mirada fija que parecía ver fantasmas en la polvareda que bailaba bajo los pocos rayos de sol. Beatriz se levantó sintiendo el frío en sus articulaciones, pero la determinación de limpiar aquel lugar era más fuerte que el agotamiento físico que arrastraba. El olor a tierra húmeda y ceniza era denso, casi sólido, como si el tiempo se hubiera quedado atrapado entre esas cuatro paredes, esperando que alguien tuviera el valor de removerlo para dejar entrar el aire fresco del campo. Comenzó con las tareas más simples, retirando los escombros acumulados en los rincones y lavando los pocos utensilios de madera que aún servían para la cocina. Cada movimiento de Beatriz era una pequeña victoria contra el abandono, una forma de reclamar aquel espacio para la vida humana después de tantos años de silencio absoluto. Valeriano la seguía con la vista, sorprendido por la energía silenciosa de esa mujer que no pedía permiso para ser útil en mitad de la miseria. Beatriz no buscaba palabras de agradecimiento. Le bastaba con ver que el agua clara empezaba a devolverle el color a la madera vieja y que el orden sustituía lentamente al caos del olvido. Sin embargo, mientras fregaba el suelo, el quejido de las tablas volvió a manifestarse. Un sonido metálico y sordo que parecía advertirles sobre la fragilidad de la paz que intentaba construir. ¿Qué hace una mujer como usted perdiendo el tiempo con estos viejos malditos en un lugar que ya tiene dueño?, preguntó el coronel, con una voz que era un látigo de hierro. Su risa sarcástica rebotó en las paredes de barro, subrayando la insignificancia de Beatriz ante sus ojos de cazador. Le advirtió, con una frialdad que paralizó el aire de la habitación, que esas tierras baldías le pertenecían por ley de fuerza, y que no toleraría intrusos alimentando quimeras de justicia. Cavalcanti miró a Valeriano con un odio antiguo, una deuda de sangre que el tiempo no había logrado borrar, y prometió que si Beatriz seguía interfiriendo, ella terminaría enterrada bajo el mismo suelo que intentaba reparar con tanto esmero. La amenaza no fue un grito, sino un susurro cargado de una certeza mortal que dejó a la viuda sin aliento, enfrentada a la verdadera cara del poder rural. El miedo intentó anclarse en las piernas de Beatriz, recordándole que estaba sola y que el coronel tenía hombres y armas para cumplir cada una de sus oscuras promesas. Por un instante, la tentación de recoger su maleta y huir hacia la carretera fue casi irresistible, sintiendo el peso del peligro cerniéndose sobre su cabeza como una tormenta inminente. Sin embargo, al girar la cabeza y ver las manos temblorosas de doña Mercedes aferradas a los brazos de su silla, Beatriz sintió una fuerza nueva brotando desde su estómago.
Era una resiliencia que el luto le había ocultado bajo capas de tristeza, una dignidad que se negaba a ser pisoteada otra vez por la bota de un hombre poderoso. No respondió al insulto, pero su mirada se mantuvo firme, una declaración silenciosa de que no se movería de aquel rincón de mundo sin dar batalla. Cuando el coronel se alejó galopando, el silencio que dejó atrás era más denso que antes, cargado con el eco de sus palabras de muerte y el terror de los ancianos. Beatriz se acercó a Mercedes, quien mantenía los ojos cerrados como si intentara borrar la imagen del hombre que acababa de amenazarlos con tanta impunidad. La anciana no lloraba, pero su cuerpo menudo vibraba con una angustia contenida que Beatriz intentó calmar con un gesto suave sobre su hombro frío. No hacían falta explicaciones para entender que Cavalcanti era el autor de todas sus desgracias, el arquitecto de la miseria que ahora los consumía en aquel jacal olvidado por la mano de Dios. En ese contacto silencioso, Beatriz comprendió que ya no era una extraña prestando ayuda, sino una compañera de naufragio unida a ellos por el mismo enemigo y el mismo deseo de sobrevivir. Valeriano se arrastró hacia el centro de la habitación, con su joroba pareciendo más pesada que nunca bajo el peso de la humillación recibida en su propia casa. Sus labios se movieron sin emitir sonido durante varios segundos, hasta que finalmente logró articular una advertencia que erizó el vello de los brazos de Beatriz. Él no se detendrá hasta vernos bajo tierra, porque los secretos que guardamos son más valiosos que todo el oro que ha robado en su vida, murmuró el anciano con una voz que parecía venir de una tumba. Habló de tierras arrebatadas, de un hijo perdido, y de una verdad que el suelo intentaba proteger a pesar de los años de abandono y silencio forzado. Beatriz escuchó con el corazón desbocado, dándose cuenta de que la choza no era solo un refugio, sino un cofre de memorias peligrosas que el coronel necesitaba destruir para siempre. El atardecer tiñó el cielo de un rojo violento, como si la misma atmósfera estuviera sangrando por las heridas que la injusticia le infligía a la tierra del sertón. Beatriz preparó una infusión de hierbas para calmar los nervios de los ancianos, pero el ambiente seguía cargado de una tensión eléctrica que hacía que cada ruido exterior parecía una amenaza directa. El viento empezó a soplar con una fuerza inusual, golpeando las paredes de taipa y arrancando jirones de paja del techo que caían sobre la mesa como avisos de un colapso inminente. Las sombras en los rincones de la choza cobraron vida propia, alargándose hacia el centro de la estancia, mientras la luz del día moría lentamente tras el cerro de las ánimas. No había paz en ese crepúsculo, solo la sensación de que el tiempo se agotaba y que la noche traería consigo algo mucho más oscuro que la simple ausencia de sol. Al caer la noche, el aire se volvió gélido y pesado, obligando a Beatriz a cerrar la puerta con la traba de madera que apenas lograba encajar en el marco deformado por la humedad. Mercedes y Valeriano se sumieron en un rosario de sombras, rezando en voz baja oraciones que sonaban más a súplicas desesperadas que a actos de fe religiosa. Beatriz se sentó en el suelo, con la espalda apoyada en la pared, sintiendo como el cansancio intentaba doblegar sus párpados a pesar del miedo que mantenía sus sentidos en alerta máxima. Fue entonces cuando el quejido del suelo regresó con una intensidad aterradora, una vibración que recorrió su columna vertebral como un escalofrío eléctrico que no podía ser ignorado. Esta vez no era un simple ruido de madera, era una pulsación rítmica, un latido que venía desde lo profundo del abismo que se ocultaba bajo las tablas podridas de la cocina. En mitad de esa oscuridad absoluta, interrumpida solo por el parpadeo moribundo de la única vela,
Beatriz juró escuchar un susurro que pronunciaba su propio nombre desde el hueco del suelo. No era una voz humana, sino un sonido filtrado por la tierra y el tiempo, una exhalación de la casa que parecía reconocer su presencia y pedirle una respuesta inmediata. Los ancianos se quedaron rígidos, con los ojos vidriosos fijos en el punto exacto donde las tablas se arqueaban bajo una presión invisible que venía desde abajo. El nombre de Beatriz resonó en el silencio de la choza como una sentencia o una invitación a descubrir la verdad que el coronel Cavalcanti tanto temía que saliera a la luz. El miedo inicial se mezcló con una curiosidad febril, una necesidad absoluta de entender qué demonios se ocultaba en las entrañas de aquel lugar que la gente evitaba por leyendas de sangre antigua. Beatriz se quedó inmóvil, con la vela temblando entre sus dedos mientras el eco de aquel susurro se desvanecía en el aire viciado de la choza. No era posible que la tierra conociera su nombre, pero la vibración que aún sentía en las plantas de sus pies le decía que el secreto no era una fantasía de su mente agotada. Mercedes y Valeriano continuaban sumidos en su trance de sombras, con los labios moviéndose en una plegaria muda que parecía invocar a los muertos para proteger a los vivos. La viuda entendió que el miedo no era una opción si quería sobrevivir a la oscuridad que la rodeaba. Debía actuar antes de que el coronel regresara para cumplir sus amenazas. Con una determinación que nació del puro instinto de supervivencia, Beatriz buscó entre los pocos utensilios que quedaban el cuchillo de cocina con el mango rajado, decidida a enfrentar lo que fuera que latiera bajo el suelo. El metal oxidado del cuchillo crujió al entrar en contacto con la madera podrida, mientras Beatriz forcejeaba para encontrar un punto de apoyo entre las tablas de la cocina. El esfuerzo físico le provocó un sudor frío que le recorría la espalda, empapando su vestido de luto y pegándolo a su piel como una segunda capa de pena. Cada centímetro que cedía la madera era acompañado por un sonido seco, un desgarro que parecía dolerle a la estructura misma del jacal, como si estuviera despertando de un sueño de décadas. Valeriano se acercó lentamente, con su joroba proyectando una sombra grotesca en la pared de barro, observando cómo la mujer profanaba el silencio que él había custodiado con tanto celo. No intentó detenerla. Su mirada vidriosa ahora reflejaba una chispa de esperanza amarga, la posibilidad de que la luz del día finalmente tocara lo que el miedo había enterrado en la profundidad del lodo. La madera terminó por ceder con un estruendo metálico, revelando un hueco oscuro y profundo que exhaló un aire helado, cargado con el olor de la tierra antigua y el hierro oxidado. Beatriz retrocedió un paso, con el corazón golpeándole las costillas como un pájaro enjaulado, mientras la luz de la vela apenas lograba iluminar el borde de aquel abismo doméstico. El susurro que había escuchado antes se transformó en un silbido de viento filtrándose por las grietas del sótano oculto, un murmullo que parecía alentarla a seguir cavando en la herida abierta del suelo. Mercedes, desde su silla de ruedas, soltó un gemido que no era de dolor, sino de una liberación contenida que había esperado su momento durante años de injusticia y abandono. En ese espacio vacío entre las tablas, Beatriz intuyó que no solo encontraría objetos, sino la verdad cruda de una historia que el coronel Cavalcanti había intentado borrar con sangre y fuego. Con las manos manchadas de tierra y astillas, la viuda se arrodilló sobre el borde del agujero, extendiendo el brazo con cuidado para explorar la negrura que se extendía bajo sus pies. Sus dedos rozaron una superficie sólida y fría, algo que no pertenecía al mundo natural del suelo, sino a la voluntad de alguien que deseaba proteger un legado a cualquier costo. Con un esfuerzo que le hizo rechinar los dientes, Beatriz logró sujetar el objeto y arrastrarlo hacia la superficie, sintiendo el peso de la historia en sus propios músculos fatigados. Se trataba de una caja de madera oscura,
envuelta en un trapo de lino que el tiempo había vuelto amarillento y que mostraba manchas circulares de lo que parecía ser sangre seca de hace décadas. Al colocarla sobre la mesa de la cocina, el silencio se volvió tan denso que Beatriz podía escuchar el latido frenético de su propio cuello. La caja emanaba una autoridad fría, el peso de un secreto que había sobrevivido a sus dueños originales, y que ahora exigía ser reconocido en mitad de la noche del sertón. Mercedes y Valeriano se acercaron a la mesa con una reverencia casi religiosa, con sus rostros iluminados por el parpadeo moribundo de la vela, como si estuvieran ante un altar de justicia largamente esperado. Beatriz cortó el cordel que aseguraba el trapo manchado, revelando la madera noble del cofre, que aún conservaba un rastro de barniz antiguo bajo la capa de polvo acumulado. No había un candado que protegía el contenido, solo la presión de la madera hinchada por la humedad que Beatriz tuvo que vencer con la punta del cuchillo rajado. Cuando la tapa finalmente se abrió, no hubo el brillo del oro esperado, sino el aroma a papel viejo y el rastro de una vida que había sido próspera antes de la tragedia. En el interior de la caja, perfectamente ordenados, se encontraban varios fardos de cartas y un diario de cuero gastado, cuyas páginas estaban hinchadas por el paso de los inviernos bajo tierra. Beatriz tomó el diario con una delicadeza extrema, temiendo que el papel se deshiciera entre sus dedos antes de que pudiera descifrar la caligrafía apretada que llenaba cada hoja. Al abrir la primera página, descubrió un nombre que el pueblo de San Juan de las Piedras había borrado de su memoria colectiva: la familia de la hacienda El Consuelo. Mercedes y Valeriano no eran simples mendigos que habían aparecido de la nada, sino los legítimos dueños de las tierras más ricas de la región, antes de que la codicia de un hombre joven llamado Cavalcanti destruyera su mundo. Las cartas hablaban de una prosperidad que Beatriz solo podía imaginar, de cosechas abundantes y de una dignidad que el luto le había arrebatado a ella en pocos meses. A medida que leía los pasajes del diario, la viuda comprendió la magnitud de la injusticia que se ocultaba tras los ojos vidriosos de los ancianos que ahora la observaban en silencio. Mercedes había sido una mujer de gran influencia, dedicada a la administración de un imperio que Cavalcanti les había robado, tras orquestar un fraude legal que los dejaron en la calle de la noche a la mañana. Pero el diario revelaba algo mucho más oscuro que el robo de tierras: el asesinato del único hijo de la pareja, un joven que había descubierto las maniobras del coronel antes de desaparecer en el Cerro de las Ánimas. La revelación golpeó a Beatriz con la fuerza de un rayo, dándose cuenta de que el susurro del suelo no era una maldición, sino el sonido de la tierra cediendo ante el último refugio de la verdad. El hijo de los ancianos, antes de morir, había logrado ocultar las pruebas del crimen en ese sótano secreto. El ambiente en la choza cambió drásticamente mientras Beatriz leía en voz alta los fragmentos de una confesión que el tiempo no había logrado silenciar. Mercedes comenzó a llorar en silencio, con las lágrimas surcando su rostro arrugado como ríos de plata bajo la luz de la vela, mientras Valeriano apretaba sus manos nudosas hasta que los nudillos se volvieron blancos. No eran víctimas pasivas, sino guardianes de una memoria que ahora Beatriz compartía con ellos, convirtiéndose en el instrumento de una justicia que parecía imposible de alcanzar en esas tierras sin ley. La viuda entendió que los documentos en sus manos eran una sentencia de muerte para el coronel, pero también el cimiento de una vida nueva para quienes habían perdido todo bajo el peso de la joroba de la injusticia. El misterio del suelo se había transformado en una misión que Beatriz no podía ignorar, a pesar del peligro mortal que representaba.
El susurro que Beatriz había escuchado resultó ser el viento filtrándose por el espacio hueco que el hijo de los ancianos había excavado con sus propias manos, hizo de que lo que estaba oculto no podía permanecer bajo tierra por más tiempo. La viuda miró hacia el agujero en el suelo, sintiendo que el vacío ya no era una amenaza, sino una puerta abierta hacia la redención de todos los habitantes de aquel jacal en ruinas. Cavalcanti había construido su imperio sobre un cimiento de lodo y mentiras, pero ahora el suelo de esa misma choza estaba entregando las pruebas que lo condenarían ante cualquier tribunal capaz de resistir su influencia. Sin embargo, Beatriz sabía que la villa de San Juan de las Piedras no era un lugar donde la ley se aplicara sin la presión del miedo. Con los documentos guardados contra su pecho, Beatriz sintió una fuerza nueva recorriendo su cuerpo, una firmeza que el dolor del despojo le había forjado en el silencio de su caminata por el desierto. Ya no era la viuda despreciada que buscaba un rincón donde esconderse, sino la portadora de una verdad que podía incendiar el orden establecido por el coronel Cavalcanti en todo el sertón. Miró a Valeriano y a Mercedes con una determinación que ellos captaron de inmediato, un compromiso silencioso de que no permitiría que el sacrificio de su hijo fuera en vano, después de tantos años de espera amarga. La noche todavía era larga, y las sombras del exterior parecían acechar la entrada de la choza, pero el fuego en el fogón ardía con una intensidad renovada. El secreto del suelo había cambiado todo para siempre. Pero la verdadera batalla apenas estaba por comenzar, en el camino hacia la justicia. Beatriz envolvió los documentos en su chal de luto, sintiendo que el peso del papel era más real que cualquier moneda. Aquella mañana de 1867, el sertón despertó con un silencio denso, como si la tierra contuviera el aliento ante la audacia de una viuda que desafiaba el olvido. No había espacio para la duda. El diario del hijo asesinado latía contra sus costillas con la urgencia de una voz que reclama justicia desde el abismo. Miró a los ancianos, viendo en Mercedes una chispa de vida que el abandono casi había extinguido. El secreto del suelo ya no era una carga, sino un arma que Beatriz debía empuñar con astucia. Entendió que su viaje al pueblo no era solo por papeles, sino por la dignidad de dos seres que el mundo decidió descartar. Don Valeriano observaba el horizonte con una fijeza nueva en sus ojos cansados. La joroba de su espalda parecía menos pesada ahora, que la verdad respiraba en la superficie, como si el reconocimiento de su tragedia le devolviera una fracción de la estatura robada. No intercambiaron palabras, pues el entendimiento en aquel jacal se volvió una cuestión de miradas y gestos mínimos, un pacto sellado en la penumbra de la miseria. Mercedes le apretó la mano a Beatriz con una fuerza sorprendente, pidiendo valentía sin necesidad de pronunciar una sola sílaba. La viuda comprendió que la resiliencia de estos ancianos era el combustible para su propia lucha. La choza, antes un lugar de muerte, se transformaba lentamente en el centro de una resistencia silenciosa contra el poder del coronel Cavalcanti. El camino de regreso a San Juan de las Piedras se sintió hostil, con el sol golpeando a Beatriz como un castigo por su insolencia. El polvo se levantaba con cada paso, envolviéndola en una mortaja blanquecina que la aislaba del paisaje árido. No había pájaros cantando, solo el sonido de su propia respiración y el crujir de las piedras bajo sus botas desgastadas. Al divisar las primeras casas, sintió que entraba en territorio enemigo, donde cada ventana representaba ojos vigilantes al servicio del coronel. La indiferencia que antes la hería ahora se volvía un escudo para ocultar la tormenta guardada en su equipaje. Beatriz caminaba con la certeza
de quien lleva consigo una verdad capaz de incendiar el orden establecido por la codicia y el miedo. La villa conservaba su banalidad cruel, con hombres recargados en columnas y mujeres murmurando oraciones que nunca incluyeron a la viuda. Beatriz caminó con la cabeza erguida, ignorando los gestos de desprecio, decidida a encontrar al notario que certificó el despojo de su propia casa meses atrás. Sabía que entrar en el registro local era meterse en la boca del lobo, pero no existía otro camino legal para validar el legado protegido bajo el suelo. El peso de la injusticia social flotaba en el aire caliente, intentando obligarla a bajar la mirada y aceptar su condición de paria. Sin embargo, el contacto del diario contra su piel le recordaba que ella poseía la única llave capaz de abrir las celdas de silencio que oprimían a toda la comunidad. El despacho del notario olía a papel viejo y a las leyes que solo servían a quienes podían pagarlas con favores. Don Higinio levantó la vista con fastidio al ver a Beatriz, recordándole secamente que su caso estaba cerrado y no había nada que discutir sobre sus deudas. La falsa esperanza floreció un instante cuando ella colocó los documentos sobre la mesa, viendo cómo la expresión del hombre pasaba de la indiferencia a una sospecha aterrada. Había un silencio tenso, roto solo por un reloj de péndulo que marcaba los segundos de una batalla que Beatriz apenas empezaba a comprender. El notario revisó los papeles con lentitud calculada, mientras su sombra se proyectaba en la pared como un aviso de la red de influencias que protegía al poder rural. Estos papeles son reliquias de una tragedia que el tiempo ya enterró bajo el polvo, y presentarlos ahora solo traerá desgracias, sentenció el notario. Su negativa no fue legal, sino moral, una advertencia de quien sabe que la justicia en esas tierras no se dictaba en libros, sino en haciendas. Beatriz sintió que el muro del sistema se cerraba sobre ella, una estructura de conveniencia que no permitía fisuras para la verdad de los desposeídos. El hombre devolvió los documentos con asco, como si el contacto con la historia de Mercedes y Valeriano fuera una enfermedad que pudiera arruinar su posición. Comprendió que la influencia del coronel llegaba hasta la última pluma del registro, convirtiendo su búsqueda en un acto de locura ante la autoridad local. Beatriz salió a la plaza sintiendo que el sol ya no calentaba, sino que la quemaba con el peso de la vigilancia constante. No dio 10 pasos cuando notó a 2 hombres rudos, con manos en sus facones, que la seguían a una distancia amenazante. Eran los ojos del coronel, los brazos ejecutores de una voluntad que no aceptaba desafíos, de una mujer solitaria que removía cenizas antiguas. El pánico intentó trepar por su garganta, recordándole que en el sertón las desapariciones se explicaban como accidentes o ataques de fieras salvajes. Sin embargo, apretó los dientes y aceleró el paso, sabiendo que la información ya volaba hacia los oídos del amo de las tierras y que la tregua del abandono se había roto. Al salir de la villa, en el recodo donde el camino se vuelve una herida entre los cerros, un jinete bloqueó su paso bruscamente. Era el coronel Cavalcanti, quien la observaba con una curiosidad depredadora, más aterradora que cualquier grito de furia. «Usted no sabe jugar con fuego sin quemarse las manos, Beatriz», murmuró con una suavidad que le provocó un frío polar en mitad del calor. La amenaza física estaba implícita en la forma en que sus peones cerraban cualquier posibilidad de escape hacia la vegetación espinosa. El coronel le recordó que la tierra bajo su choza podía convertirse en su tumba si persistía en esa búsqueda inútil de fantasmas que ya no tenían voz ni voto en el presente. Cavalcanti exigió los documentos con la seguridad de quien se sabe dueño de la situación, extendiendo una mano curtida para recibir el diario robado. Su risa sarcástica volvió a resonar contra los riscos,
subrayando la futilidad de la resistencia de una mujer que solo poseía su luto como escudo. Beatriz sintió que el mundo se encogía, una presión asfixiante que intentaba arrebatarle el único rayo de esperanza que le quedaba para ella y los ancianos. En ese momento de tensión, un relámpago lejano iluminó el horizonte, aviso de la tormenta que se aproximaba para lavar el pecado de la tierra. La viuda no cedió. Pero la advertencia fue clara. Si al amanecer los papeles no estaban en sus manos, la choza ardería con todos dentro. Regresó a la choza cuando las primeras gotas de lluvia empezaban a mezclarse con el polvo rojo, transformando el suelo en un río que sangraba. Al entrar, encontró a Valeriano y Mercedes esperándola en la penumbra, con la única vela parpadeando, como una vida que se agota ante un final inevitable. No hubo necesidad de contar lo sucedido, pues el miedo en su rostro y el sonido de los truenos hablaban por sí solos de la derrota inicial. La viuda se sentó a la mesa, rodeada por el silencio opresivo de una casa que ahora se sentía como una trampa mortal. Sin embargo, al mirar las cartas recuperadas del sótano, supo que el final no sería dictado por el coronel, sino por la verdad que el suelo se negaba a ocultar. La lluvia se transformó en una cortina de hierro que golpeaba el techo de paja con una furia rítmica, como si el cielo mismo intentara derribar la última defensa de Beatriz. El viento se filtraba por las fiestas de las paredes de taipa, trayendo consigo un frío húmedo que calaba los huesos y apagaba casi por completo la luz de la única vela sobre la mesa. Ella observaba a través de los huecos de la madera cómo el camino se convertía en un río de lodo rojizo, borrando cualquier rastro de esperanza de una huida segura hacia la villa. No había truenos todavía, solo el rugido constante del agua cayendo sobre la tierra seca, una melodía monótona que acentuaba la sensación de estar atrapada en una jaula de barro y sombras. Beatriz apretó el fardo de documentos contra su pecho, sintiendo que el papel era el único cimiento sólido en un mundo que se deshacía bajo sus pies. Mercedes permanecía inmóvil en su silla de ruedas, con los ojos vidriosos fijos en el fuego moribundo del fogón. Sus dedos largos y pálidos se movían con la lentitud de gusanos antiguos sobre el regazo. Su respiración era un silbido asmático que se mezclaba con el viento, una señal de vida tan frágil que parecía que un suspiro más fuerte podría extinguirla para siempre. Doña Mercedes no hablaba, pero en su silencio había una plegaria desesperada, dirigida a los muertos, una invocación de protección para la viuda que había decidido cargar con su tragedia. Beatriz se acercó a ella y le acomodó el chal raído, sintiendo el frío glacial de su hombro, una frialdad que ninguna lumbre parecía capaz de calentar en aquella noche de castigo divino. La anciana le devolvió una mirada de gratitud amarga, reconociendo que el sacrificio de la joven mujer era el último acto de justicia que vería en su vida. Don Valeriano, en un rincón oscuro, afilaba una herramienta vieja con una piedra de río, produciendo un sonido metálico que erizaba la piel de Beatriz en el silencio de la choza. Su joroba proyectaba una sombra deforme contra la pared. Una masa oscura que parecía crecer con cada relámpago lejano que iluminaba el interior del jacal. El anciano no levantaba la vista, concentrado en la tarea de preparar una defensa que todos sabían inútil ante los fusiles de los capataces del coronel Cavalcanti. Había en sus movimientos una resignación guerrera, la terquedad de quien ya no tiene nada que perder porque la vida se lo arrebató todo hace décadas en nombre de la ganancia ajena. Valeriano sabía que la noche traería la resolución de un ciclo de sangre que comenzó cuando el suelo tragó el primer secreto de su familia. Beatriz abrió nuevamente el diario de cuero gastado, buscando en la caligrafía del hijo asesinado una pista que le diera la fuerza necesaria para resistir la emboscada inminente. Los nombres de las tierras, los linderos que el coronel había movido a su antojo,
y los testimonios de los peones envenenados desfilaban ante sus ojos como fantasmas, reclamando su lugar en la historia. El joven había escrito sobre su miedo, pero también sobre un propósito claro: dejar una semilla de verdad enterrada, para que alguien, en un futuro de dignidad, pudiera desenterrarla y clamar justicia. Beatriz sintió que el luto por su propio marido, Carlos, se entrelazaba con el dolor de estos extraños, formando una armadura de resiliencia que el miedo ya no podía penetrar con facilidad. No era solo dinero lo que se disputaba bajo esa lluvia. Era la memoria de los caídos y la posibilidad de que el futuro dejara de ser un territorio de sombra. El suelo de la cocina, donde Beatriz había removido las tablas, exhalaba un olor a tierra mojada y a metal viejo que inundaba la habitación con una presencia casi física. El agua empezaba a filtrarse por debajo de la puerta, creando charcos negros sobre la tierra batida que reflejaban la luz trémula de la vela en un juego de espejos fantasmagórico. Beatriz se dio cuenta de que el tiempo se agotaba. El plazo del coronel expiraría al amanecer. Pero la tormenta parecía haber acelerado los planes de aquellos hombres que no sabían esperar. Cada crujido de la estructura del jacal la hacía saltar, confundiendo el viento con pasos humanos, o el golpeteo de las ramas con el aviso de una antorcha prendida a fuego. La vulnerabilidad de su posición era total, rodeada por la mata densa y aislada por una tempestad que impedía cualquier auxilio de los pocos aliados que pudiera tener en la villa. En un rincón de la maleta de cuero gastado, Beatriz encontró la pequeña imagen de Nuestra Señora, que había logrado ocultar de sus acreedores en San Juan de las Piedras. La colocó sobre la mesa, junto al diario ensangrentado, buscando en la fe un equilibrio que la razón ya no podía proporcionarle ante la amenaza de muerte. Valeriano dejó de afilar el metal y se acercó a la luz. Su rostro curtido por el sol y la injusticia se suavizó por un instante al ver la estatuilla de madera. Él le contó entonces cómo su hijo solía jugar cerca de la piedra en forma de cara de caballo, ajeno al tesoro de dolor que un día ocultaría bajo sus pies. Esos recuerdos eran lo único que el coronel no había podido arrebatarles, y ahora Beatriz era la guardiana de esa última herencia inmaterial que los mantenía unidos. El sentimiento de injusticia pesaba en el aire más que el lodo que se acumulaba fuera de la choza. Beatriz recordó cómo el coronel se había burlado de su debilidad en la villa, tratándola como a un objeto desechable porque ya no tenía un hombre que la protegiera de la codicia ajena. Ella no era la única víctima. Sebastiana le había contado cómo Cavalcante había pisoteado a otros pequeños propietarios, comprando jueces y silenciando testigos con el brillo de su oro manchado. El sistema estaba diseñado para devorar a los que, como ella y los ancianos, se atrevían a poseer algo que el amo de las tierras deseaba para expandir su imperio de miedo. Sin embargo, el destino la había colocado en ese barraco despreciado, no para morir en el silencio, sino para ser el centro de una tormenta que el coronel no podría controlar con sus fusiles. La lluvia disminuyó por un instante su intensidad, permitiendo que un sonido nuevo se filtrara desde el camino principal, el chapoteo rítmico de cascos de caballos sobre el barro. El corazón de Beatriz dio un vuelco violento. Sus manos buscaron instintivamente los documentos para esconderlos bajo su vestido, mientras Valeriano se ponía de pie con una agilidad sorprendente para su joroba. Eran ellos. No habían esperado al amanecer para reclamar su botín de silencio y muerte, aprovechando la oscuridad de la tormenta para ocultar el crimen que estaban a punto de cometer. Mercedes abrió los ojos. Sus pupilas dilatadas por el terror reflejaron el primer destello de luz anaranjada que empezó a filtrarse por las grietas de la puerta. El olor a queroseno y a humo de antorchas se mezcló con el ozono de la lluvia, anunciando que el tiempo de las palabras había terminado definitivamente.
Beatriz ordenó a Valeriano que se colocara detrás de la silla de Mercedes, buscando que el cuerpo de los ancianos estuviera lo más lejos posible de la entrada principal. Ella se paró frente a la puerta, con el lampión a aceite en una mano y el diario en la otra, preparándose para enfrentar al monstruo que había destruido la vida de quienes ahora amaba. El golpe en la madera fue seco y autoritario, un sonido que resonó en el pecho de la viuda como una sentencia de ejecución inmediata. Fuera, la luz de las antorchas creaba sombras gigantescas que bailaban contra la pared exterior del jacal, transformando la noche en un infierno de fuego y agua. «Salga de ahí, viuda, y entregue lo que no le pertenece antes de que convirtamos este chiquero en su pira funeraria», gritó la voz grave del coronel Travasos desde la oscuridad. La puerta cedió bajo el peso de una bota ferrada, revelando la figura imponente del coronel, rodeado por sus capataces armados con garruchas y antorchas goteantes. Cavalcanti entró con un paso lento y seguro. Su rostro estaba contorsionado por una rabia que la lluvia no lograba enfriar, y sus ojos buscaban ansiosamente el fardo de papeles que Beatriz sostenía con manos firmes. El contraste era brutal. La opulencia del agresor contra la miseria digna de la viuda y los ancianos que se negaban a bajar la mirada en su último momento de vida. El suelo de madera crujió bajo la bota del coronel, el mismo suelo que Beatriz había reparado, y que ahora parecía temblar ante la presencia del hombre que lo había regado con sangre hacía años. El enfrentamiento final estaba a punto de desatarse. Y el secreto del suelo aguardaba el momento exacto para reclamar su deuda final. La bota ferrada del coronel Cavalcanti pisó con una pesadez insultante el centro de la choza, provocando que las tablas del suelo emitieran ese quejido sordo que Beatriz ya conocía muy bien. No había en su rostro una pizca de duda, sino la arrogancia de quien se sabe dueño de la ley y de la vida de quienes habitan sus tierras por pura negligencia de su parte. Cavalcanti observó el interior del jacal con una mueca de asco. Sus ojos se posaron en la silla de Mercedes y luego en la joroba de Valeriano, con un desprecio que parecía querer borrarlos de la existencia misma. Las antorchas de sus capataces proyectaban sombras gigantescas que danzaban en las paredes de barro, creando una atmósfera de juicio final, donde el verdugo ya había dictado sentencia antes de escuchar la defensa. Beatriz, sin embargo, no retrocedió ni un centímetro, manteniendo el fardo de cartas pegado a su pecho, como si fuera el único escudo capaz de detener el plomo de los fusiles que aguardaban afuera en la tormenta. Entregue ese diario, viuda, y quizá le permita caminar hasta la carretera antes de que el fuego purifique este nido de traidores, dijo el coronel con una voz que era un rugido controlado bajo la lluvia. Beatriz sintió el frío del metal en el aire, una tensión que hacía que cada vello de su brazo se erizara ante la cercanía del peligro inminente. No era solo un hombre el que estaba frente a ella, era el sistema entero de injusticia que había permitido que Mercedes y Valeriano se pudrieran en el olvido, mientras sus tierras alimentaban la codicia de un asesino. Ella recordó las palabras de Sebastiana sobre cómo la ganancia mal adquirida siempre exige más sangre para mantenerse oculta en las sombras de la historia. Pero Beatriz ya no tenía nada que perder. Pues el luto le había arrebatado el miedo al futuro, y la miseria le había forjado una voluntad de hierro que el coronel no podía comprar con sus promesas de clemencia. Valeriano se movió desde las sombras. Su espalda encorvada parecía tensarse bajo la joroba, como un arco a punto de disparar una flecha de amargura acumulada durante décadas. Sus ojos vidriosos, antes apagados por el desamparo, ahora brillaban con un odio lúcido que Cavalcanti no pudo ignorar por completo,
provocando que el hombre diera un pequeño paso lateral. La anciana Mercedes, aunque postrada en su silla, levantó el mentón con una dignidad que ninguna silla de ruedas de madera crujiente podía mermar, enfrentando al hombre que le había robado su vida y su hijo. En ese espacio reducido, el aire se volvió irrespirable, saturado por el olor a queroseno y la humedad de un suelo que parecía palpitar bajo los pies de los presentes. Era el enfrentamiento de 3 sobrevivientes contra la encarnación misma de la rapiña que dominaba el sertón desde tiempos inmemoriales. Una batalla donde la verdad era el único peso que equilibraba la balanza. El coronel extendió su mano curtida, exigiendo los papeles con un gesto impaciente que delataba su urgencia por borrar el rastro del crimen que el hijo de los ancianos había ocultado. Beatriz dio un paso hacia la mesa, pero no para entregar su tesoro, sino para colocarlo junto a la lámpara de aceite, permitiendo que la luz iluminara las manchas de sangre en el trapo viejo. El silencio que siguió fue solo interrumpido por el golpeteo del agua contra la paja del techo, un ritmo que parecía marcar los latidos de una justicia que se negaba a morir. Cavalcanti palideció al reconocer la caligrafía del diario, dándose cuenta de que la viuda no solo había encontrado documentos de tierra, sino el testimonio detallado de las ejecuciones que él mismo había ordenado. La impunidad de la que gozaba en San Juan de las Piedras empezó a agrietarse ante la mirada firme de una mujer que el pueblo había decidido ignorar por ser pobre y solitaria. ¿Cree usted que estas hojas amarillentas tienen algún valor en un tribunal que yo controlo con mi propio oro?, preguntó Cavalcanti, aunque su voz carecía ahora de la seguridad absoluta de antes. Beatriz no respondió de inmediato, dejando que la pregunta flotara en el aire, como un desafío a la propia integridad del hombre que se autodenominaba la ley de la región. Ella sabía que el notario Higinio y los jueces de la villa eran marionetas en las manos del coronel, pero también sabía que existen verdades que, una vez expuestas a la luz, son imposibles de volver a enterrar. Los capataces en la entrada empezaron a inquietarse, intercambiando miradas de duda, al ver que su patrón no lograba someter a la mujer con sus gritos habituales. La lluvia, lejos de amainar, arreciaba con una violencia que parecía querer lavar la choza entera, llevándose consigo el polvo de décadas de engaños y muertes silenciadas por el miedo. La tensión física se volvió insoportable cuando uno de los hombres del coronel levantó su antorcha, acercándola peligrosamente a las cortinas raídas que dividían el cuarto. Beatriz no gritó, pero su mano buscó instintivamente el mango del cuchillo rajado que aún reposaba sobre la mesa, dispuesta a defender el legado de Mercedes con su propia sangre si era necesario. El coronel Cavalcanti parecía estar midiendo el costo de un incendio total, sopesando si el beneficio de eliminar las pruebas superaba el riesgo de un escándalo que llegara hasta la capital. En ese instante de duda criminal, el suelo de la choza emitió un crujido más fuerte que todos los anteriores, una vibración que hizo que el propio coronel perdiera el equilibrio por un segundo. No fue solo la estructura la que cedió. Fue el peso moral de lo que yacía debajo, lo que pareció empujar hacia arriba, reclamando un espacio en el mundo de los vivos para los muertos que no descansaban en paz. Usted no entiende que este suelo no está hecho de madera y tierra, sino de los huesos de quienes usted pisoteó para construir su hacienda, susurró Beatriz, con una voz que parecía venir de un lugar muy profundo. El coronel se recuperó, pero el brillo depredador de sus ojos fue sustituido por una sombra de inquietud que no lograba disipar con su autoridad de pacotilla. Valeriano soltó una risa seca, un sonido ronco que parecía el crujir de piedras en el fondo de un río seco, celebrando el temor que empezaba a asomar en el rostro de su opresor. Mercedes mantenía su rosario de sombras apretado contra su pecho,
con sus labios moviéndose en una plegaria que ya no pedía perdón para sus enemigos, sino justicia para sus hijos. La choza se sentía pequeña para tanto odio. Una olla de presión emocional a punto de estallar bajo la indiferencia de una tormenta que no tomaba partidos en los conflictos de los hombres. Afuera, el relincho de los caballos y el sonido de los rifles siendo cargados recordaron a Beatriz que el tiempo de las palabras se estaba agotando rápidamente en el sertón. El coronel dio una orden seca a sus peones para que se prepararan para registrar la choza de cabo a rabo, ignorando cualquier pretensión de legalidad que pudiera quedar en su trato. Beatriz se interpuso entre los hombres y el hueco que había abierto en el suelo de la cocina, protegiendo con su cuerpo el acceso al sótano, donde el hijo de los ancianos había depositado su última esperanza. Los capataces dudaron, pues incluso para hombres acostumbrados a la violencia, había algo sagrado en la figura de esa viuda que se enfrentaba a la muerte sin parpadear y sin pedir clemencia. Fue entonces cuando Beatriz decidió jugar su última carta, revelando que ya no estaba sola en su conocimiento de la verdad oculta en aquel jacal despreciado. «Si usted me mata aquí, coronel, Sebastiana y otros hombres de la villa que ya conocen el contenido de este diario irán directo al gobernador con las copias que ya han sido enviadas», mintió Beatriz con una seguridad asombrosa. El coronel Cavalcanti se detuvo en seco, analizando la posibilidad de que la viuda hubiera sido más inteligente que todos sus predecesores, que terminaron alimentando la Tierra Roja. La duda sembró una fisura en su comando, pues sus propios hombres sabían que el apoyo del pueblo podía ser volátil cuando el poder del amo empezaba a mostrar signos de debilidad ante la ley. Beatriz sostuvo su mirada, sintiendo que el peso de su luto se convertía en una armadura que la protegía del miedo que el hombre intentaba imponerle con su sola presencia. La tormenta pareció rugir con más fuerza en ese momento de parálisis táctica, como si el universo estuviera esperando un desenlace que lavara la mancha de la injusticia. El primer rayo de la noche cayó cerca del Cerro de las Ánimas, iluminando la habitación con una luz azulada que reveló el rostro aterrado de Cavalcanti al verse reflejado en los ojos de Mercedes. No era la viuda la que lo amenazaba, sino el pasado que él creía haber asesinado y que ahora regresaba con la fuerza de una marea imparable de redención y sangre. Beatriz sintió que el ciclo de dolor de Mercedes y Valeriano estaba a punto de cerrarse, pero el precio de esa clausura todavía estaba por decidirse entre las antorchas y el lodo. El coronel dio un paso hacia atrás, buscando el aire de la baranda para recuperar su compostura, dándose cuenta de que esa noche el suelo de la choza no se quedaría con más secretos guardados. El final de la batalla se acercaba, y la viuda solitaria estaba lista para reconstruir con los restos del pasado un futuro digno para los olvidados del sertón. El coronel Cavalcanti entrecerró los ojos, sintiendo cómo una punzada de duda perforaba su coraza de arrogancia, mientras la lluvia tamborileaba con furia sobre el techo de paja. Miró a sus hombres, esos peones de manos callosas y almas vendidas por unas pocas monedas, quienes ahora parecían menos seguros bajo el azote del temporal y la mirada firme de la viuda. La mentira de Beatriz sobre las copias enviadas a la villa funcionaba como un muro invisible, una línea de defensa delgada pero suficiente para mantener las antorchas lejos del material seco de la techumbre. Cavalcanti sabía que un solo descuido podía convertir el jacal en una pira, pero si la verdad ya había escapado de aquellas 4 paredes de barro, el fuego solo sería la firma de su propia sentencia. Respiró con dificultad, el olor a cuero mojado y tabaco rancio mezclándose con el ozono metálico de una tormenta que se negaba a darle tregua. Beatriz sentía el lodo frío filtrándose por las grietas del suelo, empapando el ruedo de su vestido de luto y cargando sus movimientos con la gravedad misma de la tierra húmeda.
Su corazón era un tambor frenético, golpeando contra sus costillas, pero su rostro permanecía tan inmóvil como una lápida, tallado por la necesidad de parecer más fuerte que el hombre que sostenía su vida entre las manos. Cada gota de agua que caía desde el techo se sentía como un segundo restado a una cuenta regresiva, un juicio sin abogados, donde el único testigo era el parpadeo moribundo de la lámpara de aceite. No miraba los documentos sobre la mesa, miraba directamente a las pupilas del coronel, buscando la grieta en su armadura de prepotencia, el instante exacto en que el cazador se da cuenta de que ha pisado una trampa tejida por las sombras. La estructura del jacal sollozó bajo una racha de viento especialmente violenta, haciendo que el lodo de las paredes se reblandeciera y empezara a deslizarse en pequeños surcos oscuros hacia el interior. El agua ya no solo goteaba, sino que corría por una de las vigas principales, creando un murmullo constante que parecía la respiración fatigada de una bestia herida que se niega a morir. Don Valeriano se mantuvo firme detrás de Mercedes, con sus manos nudosas aferradas al respaldo de la silla de ruedas, proyectando una imagen de resistencia ancestral en mitad de la miseria más absoluta. No había espacio para el miedo en el cuerpo encorvado del anciano. Solo quedaba el espacio justo para una determinación seca, la voluntad de ver al verdugo de su hijo temblar antes de que la noche terminara por consumirlos a todos. La justicia es un árbol que tarda en crecer en estas tierras, coronel, pero sus raíces son más profundas que cualquier hacienda que usted haya robado, dijo Valeriano con una voz que sonaba a piedra contra piedra. Cavalcanti soltó una carcajada amarga, un sonido carente de alegría que rebotó en el techo bajo, intentando disipar la tensión que lo asfixiaba desde que Beatriz mencionó al gobernador. El hombre dio un paso lateral, evitando el contacto con el agua que caía, pero sus botas seguían hundiéndose en el suelo de tierra que empezaba a transformarse en una ciénaga traicionera. Sus capataces intercambiaron miradas de incertidumbre, pues el respeto que le tenían al amo se basaba en la impunidad total, y ver a una mujer solitaria desafiarlo con tal aplomo erosionaba los cimientos de su obediencia ciega. El coronel estiró el brazo y tomó el diario con una violencia repentina, arrancándolo de la mesa y provocando que la lámpara oscilara peligrosamente cerca del borde de madera carcomida. Al abrir las páginas hinchadas por la humedad, sus dedos tropezaron con la caligrafía apretada y dolorosamente honesta de un joven que detallaba cómo el fraude y el asesinato eran las herramientas de progreso del patrón. El silencio que se installó en la habitación fue absoluto, roto únicamente por el crujir del papel viejo y el rugido lejano de un trueno que parecía confirmar cada palabra escrita en el sótano. Mercedes cerró los ojos y empezó a mover los labios en una oración inaudible, invocando al espíritu de su hijo para que las palabras grabadas en el cuero fueran el clavo final en el ataúd de la influencia de Cavalcanti. Uno de los capataces, un hombre con una cicatriz que le cruzaba la mejilla, dio un paso atrás hacia la puerta abierta, sintiendo que la atmósfera en la choza se cargaba de una electricidad que no pertenecía a la tormenta. El miedo social es contagioso. Ver a un patrón dudar frente a la evidencia de sus crímenes es descubrir que la ley del más fuerte solo funciona mientras nadie se atreva a levantar la voz. Beatriz notó el cambio en los hombres armados, la forma en que sus rifles ya no apuntaban con tanta firmeza hacia su pecho, como si el peso de la verdad estuviera doblando el acero de sus voluntades. La indiferencia del pueblo empezaba a romperse allí mismo, en ese jacal olvidado, donde la dignidad de una viuda y dos ancianos estaba derrotando a la fuerza bruta del dinero mal habido. El suelo bajo los pies del coronel emitió un sonido metálico y hueco,
un eco que subió por las tablas y pareció vibrar en los dientes de todos los presentes en la pequeña estancia. Era el secreto reclamando su lugar, la cavidad donde la historia de El Consuelo había sido guardada bajo el lodo, para que la lluvia de esa noche la devolviera a la superficie. Cavalcanti miró hacia abajo, viendo cómo el agua que se filtraba desaparecía por las rendijas de la cocina, revelando la existencia de un espacio vacío que él nunca imaginó que existiera en esa tapera miserable. La palidez de su rostro se volvió cadavérica al comprender que no importaba cuántos diarios quemara, pues el suelo mismo se estaba abriendo para dar testimonio de lo que él tanto se esforzó por ocultar durante décadas. En un gesto de desesperación contenida, el coronel intentó guardar el diario en su chaqueta, pero sus manos temblorosas hicieron que el libro cayera al charco negro que se formaba a sus pies, manchando la portada de cuero con el barro de su propio pecado. Beatriz no intentó recogerlo. Sabía que el daño ya estaba hecho y que el conocimiento de la verdad era una llama que el lodo no podía apagar tan fácilmente. El ambiente se volvió gélido, un frío que no venía del viento exterior, sino de la comprensión de que el destino estaba cerrando un círculo de sangre que comenzó mucho antes de que ella llegara a la villa. La sensación de una redención silenciosa empezó a llenar los pulmones de la viuda, dándole el aire necesario para soportar la última embestida de un hombre que se veía acorralado por sus propios fantasmas. Usted habla de progreso y de orden, pero su casa está construida sobre los huesos de hombres que solo querían trabajar su propia tierra con paz, sentenció Beatriz con una calma que aterraba más que cualquier grito de auxilio. Cavalcanti la miró con un odio que ya no era de superioridad, sino de supervivencia, dándose cuenta de que la viuda solitaria se había convertido en el juez y parte de su propia caída. Afuera, los caballos relinchaban con espanto, como si percibieran que la tierra bajo el jacal no era segura para los que servían a la injusticia en esa noche de revelaciones. El coronel dio una orden seca para que sus hombres retrocedieran, dándose cuenta de que el incendio de la choza solo atraería más atención sobre un lugar que el pueblo ya empezaba a vigilar desde la distancia. El enfrentamiento psicológico llegó a un punto de quiebre cuando un rayo impactó en un árbol cercano, iluminando la escena con una claridad blanca que dejó a todos temporalmente ciegos y sordos. En ese segundo de vacío sensorial, Beatriz sintió que el mundo se detenía, que el peso del pasado se levantaba de los hombros de Mercedes y se trasladaba definitivamente al alma negra del coronel Cavalcanti. El hombre se tambaleó hacia la salida, con el barro salpicando sus pantalones finos, derrotado no por un fusil, sino por la fuerza de un susurro que el suelo se encargó de amplificar hasta convertirlo en un grito de justicia. La falsa esperanza de los ancianos se transformó en una certeza de victoria, una luz tenue que empezaba a brillar en mitad de la tormenta más oscura que el sertón hubiera presenciado jamás. El estruendo de los cascos alejándose se perdió entre el rugido de la lluvia, dejando un vacío cargado de ozono y miedo en el interior del jacal. Beatriz se dejó caer en el banco de madera, sintiendo que sus piernas habían dejado de ser de hueso para convertirse en agua, mientras el temblor de sus manos delataba la descarga de adrenalina. No hubo gritos de victoria ni suspiros de alivio. El silencio que se instaló era el de una tregua firmada con sangre y barro, una pausa necesaria antes del golpe definitivo. Mercedes la observaba con una fijeza sobrenatural, como si a través de sus ojos vidriosos pudiera ver el rastro de la pólvora y la codicia que aún flotaba en el ambiente viciado.
La viuda sabía que Cavalcanti no se había retirado por piedad, sino por la sospecha de que la verdad era un incendio que ya no podía sofocar solo con amenazas. Don Valeriano se acercó al hueco del suelo, donde el agua seguía filtrándose con un murmullo metálico, y se arrodilló con una pesadez que parecía venir del fondo de los siglos. Sus dedos nudosos rozaron la madera húmeda con una ternura que Beatriz no había visto en él, un gesto de despedida y reconocimiento hacia el hijo que lo había sacrificado todo por esa justicia tardía. El anciano no lloraba, pues las lágrimas se le habían secado hacía décadas en las minas y los campos del patrón. Pero su joroba parecía menos pronunciada bajo la luz pálida de la tormenta. Le hizo una seña a Beatriz para que se acercara, señalando un rincón oscuro de la cavidad donde algo más que la caja de madera aguardaba para ser revelado ante los ojos del presente. La viuda se arrodilló a su lado, ignorando el lodo que manchaba su vestido de luto, lista para recibir la última parte de aquel legado de sombras. En el fondo del sótano improvisado, oculto bajo una capa de sedimento acumulado por los inviernos, Beatriz descubrió un segundo objeto envuelto en cuero impermeabilizado con grasa de animal. Al sacarlo a la luz, sintió un frío glacial que le recorrió la espina dorsal, una sensación de peso moral que superaba cualquier documento legal o diario de confesiones. Se trataba de una medalla de plata, la misma que Mercedes había descrito en sus delirios silenciosos, perteneciente a su hijo desaparecido bajo el Cerro de las Ánimas. Aquel objeto no era solo una prueba material, sino el rastro biológico de una vida truncada por la ambición de un hombre que se creía dueño del destino ajeno. Beatriz apretó la plata entre sus palmas, sintiendo que el metal le devolvía un calor extraño, la certeza de que la redención de la familia dependía de su capacidad para resistir el próximo asalto. El diario revelaba ahora detalles técnicos del fraude, mapas trazados a mano que mostraban cómo los linderos de la hacienda El Consuelo habían sido desplazados durante las noches de luna nueva. Cavalcanti no solo había matado al heredero, sino que había reescrito la geografía de la región con la complicidad de agrimensores comprados y notarios que miraban hacia otro lado por miedo o ganancia. Beatriz leyó sobre los préstamos usureros que ahogaron a Valeriano, los mismos métodos que años después la dejarían a ella sin hogar tras la muerte de Carlos. La conexión humana entre su propia desgracia y la de los ancianos se volvió un nudo ciego en su garganta. Una rabia sorda que transformó su debilidad en una firmeza de granito. Ya no estaba ayudando a extraños por compasión. Estaba luchando contra el mismo monstruo que le había robado su propio futuro en la villa. Afuera, el mundo del sertón parecía estarse lavando de sus pecados, con el barro rojizo fluyendo hacia los arroyos secos que ahora bramaban con la fuerza de ríos de sangre. El viento aullaba entre las vigas del techo, arrancando jirones de paja que volaban como cuervos negros en la oscuridad de la noche interminable. Beatriz pensó en su marido, en la tumba sencilla que no pudo marcar con piedra porque no tenía dinero, y sintió que esa lucha era también una forma de honrar su memoria trabajadora. El sacrificio de su propia comodidad y seguridad era el precio que estaba dispuesta a pagar para que Mercedes no muriera en el olvido absoluto de una silla de ruedas crujiente. La viuda entendió que la verdadera fuerza no residía en el facón del coronel, sino en la capacidad de sostener la verdad cuando todo lo demás se derrumba bajo la tormenta. Don Valeriano comenzó a hablar por primera vez en horas, contando cómo la hacienda solía ser un refugio de paz antes de que la ambición de Cavalcanti llegara como una plaga de langostas. Habló de los árboles frutales que él mismo plantó y que ahora servían para alimentar el ganado del coronel, de las fiestas de San Juan, donde el pueblo bailaba sin el peso del miedo en los hoyos.
Sus palabras dibujaban una realidad que Beatriz ya no conocía, una estética rural de dignidad y trabajo que había sido sustituida por el silencio social y la exclusión sistemática. La anciana Mercedes asentía con la cabeza, sus ojos vidriosos reflejando el incendio de los recuerdos que Valeriano rescataba del polvo del tiempo. El jacal se llenó de fantasmas amables, de voces que celebraban la vida antes de que la sombra del patrón se proyectara sobre cada rincón de sus existencias. Sin embargo, la calma de la narración se rompió cuando Beatriz recordó la mirada de Cavalcanti antes de retirarse, un brillo depredador que indicaba que el hombre solo estaba ganando tiempo para reagrupar a sus capataces. Ella sabía que el coronel no dejaría que el amanecer revelara su derrota, y que la choza seguía siendo una trampa mortal a pesar de la revelación del secreto del suelo. Buscó en la cocina algún medio de defensa adicional, dándose cuenta de que su única arma real seguía siendo la información contenida en el diario y el peso simbólico de la medalla de plata. La sensación de vulnerabilidad física regresó con fuerza, recordándole que era una mujer sola contra un imperio de hombres armados y jueces comprados. El contraste emocional entre la esperanza del pasado y la amenaza del presente la sumió en una tensión que le cortaba el aire de los pulmones. Beatriz decidió que no podía quedarse sentada esperando el regreso de los verdugos. Y comenzó a preparar un plan para poner los documentos a salvo de un posible incendio forestal o doméstico. Envolvió los fardos de cartas en el cuero impermeabilizado y buscó un lugar en el exterior, bajo la raíz de un árbol centenario que el viento no pudiera derribar fácilmente. La lluvia golpeaba su rostro con una frialdad anestésica, pero ella se movía con la precisión de quien no tiene margen para el error en un juego donde la vida es la apuesta principal. Cavó un agujero pequeño cerca de la piedra en forma de cara de caballo, la misma que Valeriano mencionó en sus historias, enterrando la verdad lo suficientemente profundo para que el fuego no la alcanzara. Al regresar al jacal, su vestido de luto estaba hecho jirones y cubierto de lodo, pero su alma se sentía más ligera que nunca. Mercedes la recibió con una taza de café caliente, una bebida amarga que Beatriz aceptó con manos temblorosas, sintiendo cómo el calor le devolvía la sensibilidad a sus dedos entumecidos. El aroma del café se mezcló con el olor a tierra mojada, creando una atmósfera de cotidianidad banal en mitad del desastre inminente, un gesto humano de resistencia ante la barbarie. Las tres almas se reunieron alrededor del fogón, compartiendo el silencio de los condenados que han decidido no pedir perdón por su existencia. No había discursos heroicos ni promesas de salvación milagrosa, solo el reconocimiento de que la dignidad es un fuego que se mantiene encendido con la propia voluntad de no dejarse apagar. Beatriz miró a través de la puerta entreabierta, viendo cómo los rayos iluminaban el camino donde la sombra del coronel volvería a aparecer tarde o temprano para reclamar su deuda de sangre. El suelo del jacal volvió a emitir ese susurro vibrante, pero esta vez no sonó a lamento ni advertencia, sino a una complicidad sorda entre la tierra y quienes la habitaban con respeto. Beatriz sintió que el secreto ya no estaba bajo sus pies, sino dentro de ella. Una fuerza telúrica que le daba la estatura necesaria para enfrentar al gigante de la injusticia rural. El tiempo parecía haberse detenido en esa noche de 1867, congelando el conflicto en una espera eterna, donde cada segundo valía una vida entera de lucha y luto. La viuda cerró los ojos por un instante, buscando en el silencio del interior la voz de Carlos, dándose cuenta de que la muerte no es el final, cuando queda alguien dispuesto a contar la historia de los que fueron silenciados. El clímax final se acercaba con el paso de los caballos en la distancia, y el sertón aguardaba el desenlace de una travesía de redención que el suelo ya había bendecido.
La lluvia no era ya un fenómeno del cielo, sino una cortina de plomo que aplastaba el tejado del jacal con una saña casi humana. El agua se filtraba por cada rendija, transformando el suelo de tierra en un pantano rojizo que parecía querer tragarse los pies de Beatriz mientras ella aguardaba en la penumbra. El frío se le metía en los pulmones, recordándole que la naturaleza no tiene compasión por los desamparados, ni por quienes buscan justicia en tierras de olvido. No había luz en el horizonte, solo el parpadeo constante de los rayos que iluminaban la estancia con una claridad fantasmal, revelando los rostros cansados de Mercedes y Valeriano. En ese ambiente de humedad absoluta, Beatriz sintió que el tiempo se había detenido, esperando el golpe final de una tormenta que prometía lavarlo todo o sepultarlo bajo el fango del interior. El sonido de los cascos regresó, pero esta vez no era un trote pausado, sino un galope desesperado que golpeaba el barro con una violencia que hacía vibrar las paredes de taipa. Beatriz se puso de pie, apretando los puños contra su vestido empapado, sabiendo que el coronel Cavalcanti no había venido solo a amenazar, sino a destruir cualquier rastro de su pecado. Las antorchas, a pesar de la lluvia torrencial, se divisaban como puntos de fuego rabioso acercándose desde el camino principal, proyectando sombras deformes sobre la maleza circundante. No hubo tiempo para rezar ni para ocultarse. El estruendo de los hombres armados rodeando la choza era una sentencia que el viento se encargaba de amplificar con un silbido de muerte. La viuda miró a los ancianos una última vez, encontrando en sus ojos la misma determinación suicida que ahora le recorría la sangre. La puerta voló en pedazos bajo el impacto de un tronco usado como ariete, dejando que el frío y el odio entraran de golpe en la pequeña habitación de los olvidados. El coronel Cavalcanti apareció en el umbral, con el rostro desencajado por una furia que iba más allá de la simple codicia, sus ropas finas cubiertas de barro y su mirada fija en Beatriz. Ya no había rastro de la elegancia sarcástica de antes. Solo la desesperación de un animal acorralado que sabe que su imperio de mentiras está a punto de derrumbarse bajo el peso de la verdad. Sus capataces entraron detrás de él con los rifles listos y los dedos en los gatillos, pero sus rostros reflejaban una duda que el coronel no quería ver. El olor a queroseno y a lluvia ácida saturó el aire, marcando el inicio de un enfrentamiento donde la fuerza bruta intentaría silenciar el eco del pasado. «Dime dónde has escondido los papeles, o juro que nadie encontrará tus huesos en este desierto», gritó el coronel, agarrando a Beatriz por los hombros con una fuerza que le hizo crujir los huesos. La viuda no emitió un solo gemido, manteniendo su mirada clavada en los ojos inyectados en sangre del hombre, que creía poseer la tierra y las almas de quienes la trabajaban. El forcejeo la lanzó contra la mesa de madera, derribando la última vela y sumiendo el jacal en una oscuridad interrumpida solo por el brillo errático de los relámpagos exteriores. Los hombres del coronel comenzaron a destrozar los pocos muebles, buscando frenéticamente el diario que contenía las pruebas de las ejecuciones y los fraudes que Cavalcanti necesitaba recuperar. Mercedes gritó desde su silla, una voz quebrada que reclamaba la memoria de su hijo, mientras Valeriano intentaba proteger a su esposa con su propio cuerpo encorvado por la injusticia. Cavalcanti, cegado por la rabia y el miedo de ser descubierto, se dirigió hacia la cocina, pisando con saña las tablas que Beatriz había intentado reparar con tanto esmero durante su breve estancia. El suelo emitió un crujido metálico, una advertencia que el hombre ignoró en su prisa por registrar cada rincón del jacal, donde pudiera ocultarse el secreto de la hacienda El Consuelo. Con cada paso pesado de sus botas ferradas, la estructura debilitada por la humedad y por la excavación previa de Beatriz comenzó a ceder bajo el peso de su propia maldad acumulada.
El susurro que la viuda había escuchado noches atrás se transformó ahora en un rugido de la madera rompiéndose, un lamento final de la casa que se negaba a seguir sosteniendo al verdugo de sus dueños originales. El coronel no tuvo tiempo de reaccionar cuando sintió que el mundo sólido desaparecía bajo sus pies. El suelo se desplomó con un estruendo que superó el trueno más fuerte de la tormenta, tragándose al coronel Cavalcanti en un remolino de astillas podridas, lodo y oscuridad absoluta. Un grito de terror puro escapó de su garganta mientras caía en el hueco que el hijo de los ancianos había usado como último refugio para la verdad antes de ser asesinado. Beatriz se aferró al marco de la puerta, viendo cómo la tierra reclamaba al hombre que tanto se había jactado de dominarla, en un acto de justicia poética que la lluvia parecía celebrar con más fuerza. Los capataces se detuvieron en seco, con las antorchas temblando en sus manos, observando con horror cómo su patrón desaparecía en las entrañas de la choza que él mismo quería quemar. El vacío que dejó el colapso fue llenado por un aire gélido que traía consigo el olor de la muerte antigua. Cuando el polvo del derrumbe se asentó, la luz de una antorcha caída iluminó el fondo del socavón, revelando lo que el coronel tanto temía que el mundo llegara a ver algún día. Allí, entre los restos de la estructura y el lodo acumulado, no solo estaba Cavalcanti herido y humillado, sino también los restos óseos que la tierra había conservado como evidencia silenciosa de su crimen. La medalla de plata que Beatriz había encontrado antes brillaba ahora junto a los restos del hijo de Mercedes, una prueba irrefutable que ningún notario comprado podría ignorar ni ningún juez podría desestimar. El susurro del suelo resultó ser el sonido del viento circulando por ese espacio de martirio. Una voz física que ahora gritaba la culpabilidad del hombre que intentaba desesperadamente salir del fango. La verdad estaba finalmente expuesta, cruda y blanca como los huesos que la sostenían ante la mirada de todos. Los capataces, hombres que habían crecido bajo la bota de Cavalcanti, retrocedieron ante la visión de los restos, sintiendo que una maldición real caía sobre sus cabezas por haber servido a un asesino de tal calaña. La lealtad comprada con miedo se disolvió en el agua de la lluvia, reemplazada por un asco profundo hacia el hombre que ahora suplicaba ayuda desde el fondo del hoyo. Nadie extendió una mano, ni una cuerda. El silencio de los peones fue la primera condena social que recibió el coronel, una sentencia dictada por la evidencia física de su traición a la misma tierra que decía defender. Beatriz observó la escena con una calma gélida, dándose cuenta de que la justicia no siempre llega con leyes escritas, sino con la voluntad de la propia realidad, de no permitir que la mentira sea el cimiento del mundo. El poder del patrón se había evaporado entre los restos de un joven que nunca tuvo una tumba digna. Cavalcanti, con la pierna rota y el rostro cubierto de barro, miraba hacia arriba con ojos desencajados, buscando en el rostro de Beatriz una clemencia que él nunca tuvo con nadie en su vida de rapiña. La viuda no sintió odio ni placer, solo una profunda fatiga emocional al ver al gigante de San Juan de las Piedras reducido a un resto humano que se revolvía entre los huesos de su víctima. Los documentos que Beatriz había enterrado bajo el árbol centenario ya no eran necesarios para convencer a los hombres, pues la imagen del coronel en el sótano era una confesión que se extendería por todo el sertón antes del mediodía. El imperio de Cavalcanti se derrumbó junto con el suelo de la cocina, dejando tras de sí un rastro de vergüenza que ninguna fortuna podría borrar de la memoria colectiva del pueblo. La justicia de los olvidados había encontrado su camino a través de la tormenta más oscura. La lluvia comenzó a amainar gradualmente, convirtiéndose en una llovizna fina que limpiaba el aire del olor a queroseno y a sangre vieja que había dominado la noche.
Beatriz se acercó a Mercedes y Valeriano, quienes se abrazaban en silencio mientras las primeras luces grises del alba empezaban a filtrarse por el techo destrozado de la choza. El peligro inmediato había pasado, y aunque el futuro seguía siendo incierto, la dignidad de la familia había sido restaurada sobre los restos de su mayor tragedia. El suelo ya no susurraba, pues el secreto había sido entregado, y la tierra podía finalmente descansar en paz bajo los pies de quienes la amaban de verdad. La viuda solitaria sintió que su propio luto encontraba un sentido nuevo en esa redención compartida. Dándose cuenta de que a veces hay que atravesar el infierno de la injusticia para encontrar la luz de nuestra propia fuerza interior. La primera luz del día se filtró tímidamente a través de las vigas rotas del techo, iluminando un escenario que ya no pertenecía a la pesadilla de la noche anterior, sino a una cruda y necesaria realidad. San Juan de las Piedras despertó con un aire distinto, como si el viento hubiera barrido finalmente la espesa capa de mentiras que asfixiaba al sertón desde hacía décadas. Beatriz permaneció en el umbral de la choza, observando cómo la neblina se disipaba sobre el cerro de las ánimas, sintiendo que el frío de su luto por fin encontraba un calor que no venía del sol, sino de la paz del deber cumplido. No quedaba rastro de los capataces ni del brillo metálico de las espuelas. Solo quedaba el silencio absoluto de una tierra que había dejado de gritar, porque su verdad ya no era un secreto enterrado bajo el lodo rojizo. El magistrado itinerante llegó al mediodía, escoltado por un grupo de hombres de la villa, que, movidos por el rumor de la caída del patrón, finalmente habían encontrado el valor que les faltó durante años. Beatriz entregó el diario y la medalla de plata con una solemnidad que silenció a los presentes, permitiendo que la ley escrita en los libros se encontrara por fin con la justicia grabada en los huesos. Cavalcanti fue sacado del fango no como un hombre de poder, sino como un criminal común, con su pierna rota y su dignidad hecha jirones ante la mirada de quienes antes bajaban la cabeza a su paso. El proceso legal fue breve, pues la evidencia física que el suelo había custodiado era tan contundente que ni el oro más puro de sus arcas pudo comprar el silencio de los jueces, esta vez en la capital. La recuperación de la hacienda El Consuelo no trajo de vuelta la juventud de Mercedes ni la espalda recta de Valeriano, pero les devolvió el derecho a respirar sin pedir permiso a su verdugo. Beatriz se encargó de los trámites con una firmeza que sorprendió a los mismos abogados, transformando su dolor de viuda en una capacidad administrativa que nadie en el pueblo creía posible en una mujer sola. Los ancianos regresaron a su antigua casa no como mendigos, sino como los señores legítimos de una tierra que parecía reconocer su regreso con una cosecha inusualmente verde para la temporada. Beatriz no los abandonó, se convirtió en la hija que la violencia les había arrebatado, el pilar de una familia nueva que nació de las ruinas de un jacal que el mundo entero había decidido ignorar por miedo al pasado. El coronel Cavalcanti terminó sus días en una celda húmeda lejos del sertón, devorado por la misma soledad que él intentó imponer a sus víctimas y por el desprecio de un pueblo que borró su nombre de cada piedra. Sus tierras fueron redistribuidas y su mansión se convirtió en un recuerdo amargo de una época donde el miedo era la única moneda de cambio en la región. La justicia no le devolvió a Beatriz a su marido Carlos, ni le quitó las cicatrices de las manos a Valeriano, pero limpió el apellido de los ancianos y permitió que la historia de su hijo fuera contada con orgullo en las plazas. El poder del patrón resultó ser tan frágil como la madera podrida de la cocina cuando se enfrenta a la verdad de quienes no tienen nada que perder excepto su propia honradez. Tal como Beatriz lo había soñado en las noches de hambre,
el jacal en ruinas fue finalmente demolido para dar paso a una construcción nueva y luminosa que serviría de refugio para los desamparados. No se usó piedra de lujo, sino materiales nobles y fuertes, cimentados sobre el mismo suelo que una vez susurró secretos de muerte y que ahora sostenía promesas de vida para otros caminantes sin rumbo. El lugar dejó de ser evitado por los vecinos para convertirse en un centro de esperanza, donde el nombre de Beatriz se pronunciaba con un respeto que no venía de la autoridad, sino del agradecimiento sincero. Cada tabla nueva que se colocaba era una reparación simbólica de la injusticia social que durante tanto tiempo había marcado el destino de los más humildes en aquel rincón olvidado del mundo. Mercedes vivió lo suficiente para ver las flores silvestres crecer sobre la tumba digna de su hijo, una pequeña loma marcada con una cruz de madera y la medalla de plata que Beatriz había rescatado del abismo. La anciana pasaba las tardes en la baranda de la nueva casa, meciéndose en su silla de ruedas, mientras el viento del interior le traía aromas de café y tierra mojada, ya sin el rastro del moho. Valeriano, con su joroba cansada pero su alma ligera, solía sentarse a su lado para observar cómo Beatriz dirigía el hospicio con una mezcla de ternura y autoridad que inspiraba a todos los que buscaban refugio allí. La redención de la familia estaba completa. Y el silencio de la choza había sido sustituido por el murmullo constante de voces humanas compartiendo historias de resistencia y dignidad recuperada. Beatriz dejó de usar el vestido negro de luto el día que el primer niño huérfano entró en el nuevo hogar, dándose cuenta de que su propia pérdida había sido el abono necesario para que algo más grande floreciera. Ya no era la viuda despreciada que caminaba por la orilla del camino con una maleta de cuero gastado. Era la guardiana de un legado de justicia que trascendía su propia existencia individual. Su fuerza silenciosa se convirtió en leyenda en San Juan de las Piedras, un recordatorio de que la debilidad de una mujer es solo una ilusión en la mente de los hombres que no comprenden el peso de la resiliencia. No buscó el matrimonio ni la riqueza, encontrando en la gratitud de Mercedes y Valeriano una dote que ningún acreedor podría jamás arrebatarle, ni malgastar en deudas de juego. El pueblo cambió lentamente su actitud, pues la presencia de Beatriz y el hospicio obligaron a los vecinos a mirar de frente las miserias que antes preferían ignorar por comodidad o cobardía. Las lavanderas ya no callaban a su paso, sino que le pedían consejo, y los hombres del campo se quitaban el sombrero con una reverencia genuina que no conocía el servilismo. El sertón seguía siendo una tierra dura y árida, marcada por el sol de mediodía y el polvo que se pega a la piel. Pero ahora había un refugio de justicia que equilibraba la balanza del destino. La historia de la viuda que ayudó a los ancianos se convirtió en un canto de valentía que los abuelos contaban a sus nietos para enseñarles que la verdad siempre encuentra una grieta por donde salir. Hoy, cuando el viento sopla fuerte desde el Cerro de las Ánimas, ya no se escuchan lamentos sordos ni quejidos de madera vieja, sino el sonido de la vida que continúa su curso sobre cimientos de honestidad. El suelo que tanto temieron terminó siendo el tesoro más grande que Beatriz pudo encontrar, no por el oro que no contenía, sino por la fuerza interior que la obligó a descubrir mientras cavaba en la oscuridad. La choza desapareció, pero el espíritu de lo que allí sucedió permanece vivo en cada pared del refugio y en cada gesto de compasión que se practica entre sus muros. Beatriz entendió que a veces es necesario que el mundo se derrumbe bajo nuestros pies para que podamos construir, sobre los restos del dolor, una vida que realmente valga la pena ser vivida. Al final de su camino, Beatriz se sentaba a observar el horizonte,
donde el cielo se une con la tierra roja, sintiendo que su travesía de redención había cerrado un ciclo iniciado décadas antes de su nacimiento. El secreto del suelo fue la llave que abrió las puertas de su propia libertad, permitiéndole transformar una situación de abandono absoluto en una fuente de luz para toda una comunidad de excluidos. Mercedes y Valeriano descansaban ya bajo la misma tierra que los vio sufrir, pero su memoria permanecía intacta en la labor diaria de la mujer que no permitió que murieran en el olvido. La viuda solitaria ya no estaba sola, estaba rodeada por el eco de una justicia que, aunque lenta y dolorosa, había llegado para quedarse para siempre en las entrañas del sertón mexicano. ¿Y tú? ¿Has visto una injusticia así donde vives? Cuéntanos en los comentarios.